Bien, el día de hoy es un gran privilegio estar en medio de los hijos de Dios, en medio de un pueblo especial y santo que tiene un ministerio, y ese ministerio de intercesión lo lleva adelante porque Jesús lo sostiene. El día de hoy vamos a tratar un tema que tiene relación con el anterior porque es el momento en el cual vamos a poder ingresar al fin a ese edificio especial y arrancarle todas las lecciones que Dios quiere que nosotros aprendamos para este tiempo tan especial. Y el tema se titula El santuario, lugar de santificación. Posiblemente alguien no ha podido estar antes y se añadió hace algunos días, 2 o 3, y por aquellos que tal vez aún no han tenido claro el, el orden del santuario, quiero repetir una presentación que les pueda ayudar a tenerlo claro. Este santuario estaba ubicado justamente en el centro, donde el pueblo de Dios acampaba en 4 bloques bien diferenciados, donde estaban las tribus de Israel. Pero allí se mantenía siempre esa nube. Era símbolo de la presencia de Dios. Y algunas veces en la noche se convertía en fuego porque les ayudaba en la mañana a hacer sombra y en la noche a dar calor, en esas temperaturas extremas del desierto. De este desierto, de esta vida donde necesitamos constantemente la presencia de Dios. Y luego entraremos por la puerta ancha, donde todo pecador tiene acceso, donde el que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Y veremos 2 muebles que ya estudiamos que son la base de la justificación por la fe. El primer mueble, que es el altar del sacrificio donde se quemaba a la víctima. Y el segundo es el lavacro, donde el sacerdote se lavaba para poder entrar a este lugar, y entramos por la puerta estrecha y entonces veremos del lado izquierdo esa lámpara de 7 brazos que alumbraba el recinto interior, y después la mesa de los panes y las jarras de libación donde estaba el pan y el vino, y el mueble quizá más importante, el que estaba unido casi al lugar santísimo, y de este aprenderemos algunas lecciones ahora. Pero lo más importante de esto es al sumo sacerdote que está allí intercediendo con el altar del incienso. De este mueble tan importante, es donde más debemos de poner atención. El altar del incienso es el más relevante de los 3, por estar ubicado más cerca del lugar santísimo y porque Pablo en la carta a los hebreos lo ubica en el lugar santísimo. Veamos. Hebreos 9:22 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Si se dan cuenta, Pablo ubica solamente 2 muebles en el lugar santo. Y luego dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Será que Pablo se equivocó? Porque no es lo que hemos estado aprendiendo. Bueno, ¿habrá contradicción? ¿La Biblia se contradice? No es así. Por eso Pedro nos advierte en 2 de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, el secreto aquí para entender a Pablo es ser constante
ser constante en nuestra comunión y así para entender a todas las escrituras. Esa constancia, como la constancia de Dios con el maná, tenemos que buscarla, porque entonces entenderemos. Y por esa razón es que estamos entendiendo, porque ustedes han dispuesto su corazón, le han abierto a Dios la puerta para que Él entre y les explique. Bien, veamos por qué. En la intercesión en el santuario habían dos servicios especiales, el servicio diario, y en ese, el sumo sacerdote vestido de sus trajes de gala intercedía por medio de este incensario. Pero en el día de la expiación, una vez al año, cuando se purificaba el santuario, el sumo sacerdote vestido en su traje sencillo, su traje blanco, él tenía también el incensario allí, mientras ofrecía este servicio de expiación, mientras ponía en su dedo la sangre para salpicar 7 veces el lugar santísimo y empezar la purificación. Entonces vemos que Pablo no estaba equivocado. Él lo estaba viendo desde la perspectiva del día de la expiación. Ven cómo la Biblia no se contradice. Es perfecta, que vuelve el alma. Ahora veamos otros escritos de ese don de profecía, que también nos confunden o nos traen. A veces no queremos ni leerlos, pero también tienen su explicación. Veamos este, que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 421. El profeta dice: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Hermanos, ¿por qué habla de levitas aquí? Porque todos nosotros somos descendientes de esos levitas, porque tenemos un sacerdocio santo. Jesús tiene un sacerdocio que viene del orden de Melquisedec. Es diferente. Bien, entonces dice: los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, por medio de la gracia de Dios, y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14. Bien, ha traído perplejidad porque a veces han hecho énfasis en la parte que puse con negría, sin un mediador. La otra que dice, sin mácula, sus caracteres serán purificados. Entonces se asustan y dicen: ¿quién podrá estar sin mancha si tenemos una naturaleza pecaminosa? Sí, exactamente como la de Jesús. Pero Él no pecó, porque recibió el bautismo del ungimiento del Espíritu Santo, porque nació del Espíritu Santo, y nosotros también en el bautismo de agua recibimos ese ungimiento y ese don del Espíritu Santo. Entonces estamos equiparados a Jesús. De allí en adelante podemos vencer como Él venció. Pero también dice: por sus propios y diligentes esfuerzos. Entonces dice: no, esto no puede ser, porque no es por obras, es por fe. Pero expliquemos esto. Por ejemplo, en esta parte donde dice que los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo. ¿Qué quiere decir? Entonces Él no nos abandona. Entonces Él no se desentiende de nosotros. Es cuando más nos cuida, porque entonces Él mismo viene a ver su precioso tesoro y estaremos ante esa mirada sin que nos pierda de vista, sin un mediador. Sí, hermanos, sin un mediador
en el santuario celestial. Le agregué esto porque a eso se refiere. No es que podamos vivir sin mediador, jamás, eso no existe. Dios siempre será nuestro mediador, siempre lo ha sido y lo será, porque la tierra no se puso como opinan los deístas, que como un reloj se le dio cuerda y funciona sola. No, Dios todos los días se levanta para ver y cuidar a sus criaturas, dar de comer a los leoncitos, estar atento de los pajaritos. Él es un jardinero excelente y ve aquí su viña y la viene a regar y abonar. Y dice además, sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Entonces esa purificación no es porque nosotros nos purificamos, es porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A veces hacemos énfasis donde no debe haber. Por eso a veces torcemos las escrituras cuando no somos constantes en buscar lo que Dios realmente quiere decir. Sigue diciendo, por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos. Por supuesto que la gracia está antes. La gracia es el poder de Dios. Pero cuando habla de los diligentes esfuerzos, no son nuestros esfuerzos por hacer obras, porque ya aprendimos que no las hacemos nosotros, las hace el Espíritu Santo. Nuestro esfuerzo está en conectarnos con Él para pedirle, porque al que pida se le dará. Deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Pero la Biblia dice algo más. Seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Continuemos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso dice la Biblia. Esa es la gran verdad. Él intercederá por nosotros. Siempre. No habrá un momento en todo el lapso de la eternidad donde Él no esté atento a nuestras oraciones, atento a nuestros pedidos. Y cuando lo veamos cara a cara, iremos a verlo a la santa ciudad, porque ahí estará Él, atento, con su mirada puesta sobre nosotros. Pero veamos los secretos que tiene este altar del incienso. Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Hermanos, ese incienso es importantísimo, porque sin ese incienso que añade Dios a esas oraciones, no tendría sentido la oración. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Por supuesto, sube con el incienso añadido. Sigamos. La mesa de los panes. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces vemos que está hablando aquí que la palabra de Dios debe ser el alimento del cristiano. Porque dice en Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está. Hermanos, ese escrito está, nuestro escrito está. Es la única manera que podemos responder ante cualquier insinuación del enemigo. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien. Tenemos la lámpara o candelabro de 7 brazos. Dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nuestras buenas obras deben de exhibirse, porque ya dijimos que somos un escaparate donde el mundo puede ver los frutos del Espíritu en nuestras vidas, y entonces será inducido a buscar eso que le hace falta. Pero algo más. Si pudiéramos explorar un poquito más de la lámpara, porque no puedo detenerme en cada mueble por el tiempo, pero si ustedes ven allí y buscan, me dirán, ¿qué significa esa lámpara? O más bien, ¿qué significa personalmente para mí? ¿O dónde puedo verme? Porque realmente la lámpara
La Biblia dice que es la palabra de Dios, lumbrera a mi camino. Entonces, no puedo decir que la lámpara soy yo, porque es la palabra de Dios. Entonces, si vemos más allá, dentro de la lámpara que hay, ¿qué es lo que hace que haya, que produzca? ¿Cuál es la fuente que produce esa luz? Entonces vemos el aceite allí dentro. Y entonces nos preguntamos, ¿el aceite qué representa? Siempre ha representado al Espíritu Santo, y eso es lo que es el aceite, el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿yo dónde estoy allí? Porque yo les había dicho que nosotros estamos en cada mueble. ¿Seré yo la luz? La luz son las buenas acciones que se ven, que el Espíritu Santo produce en mi vida. En mi vida cuando estoy muerto al pecado y cuando Él vive en mí. Pero yo dónde estoy. Este texto les ayudará a entender. Por muchos años ha sido uno de los textos que me ha consolado a mí y siempre me ha levantado de cualquier situación. Mateo 12:20 dice, la caña cascada no quebrará. Hermanos, en los ríos de Israel había muchas cañas. Cuando David cayó en pecado, todos pensaron, ya no va a cantar más el cantor de Israel, porque fue arruinó su vida. Pero no fue así. Los niños jugaban con las cañas en las orillas del río Jordán. Habían muchas y si algo se rasgaba, ya no producía sonido, entonces la tiraban y usaban otra. Pero Dios no hace eso. Él usa aún a las cañas cascadas. Así es de que si usted en algún momento tuvo alguna situación difícil y cayó un pecado, pecado extremo, lo que sea, Dios no lo tirará. Dios lo restaurará y lo usará. Y dice, y el pábilo que humea no apagará. Entonces, cuando se iba acabando ya el aceite o cuando se logra acabar el aceite casi, quedamos como un pábilo humeante. Pero, ¿sabe? El hedor de ese pábilo cuando está humeando es terrible. Pero aún así, cuando el padre vio al hijo a la distancia, corre a encontrarlo. Apestaba a cerdos, pero no le importó. Si aún hay un poquito, aún hay humo en su vida, aunque sea así, Dios no lo desecha. Hasta que saque a victoria el juicio. Porque aún en el juicio Él estará allí, defendiéndolo. Porque el juicio, dice el libro de Daniel, es a favor de los santos. Bien, en este departamento se enseña la verdadera santificación. Falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se hizo caso de la ley divina o se la rechazó, desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. Esas teorías son falsas en cuanto a doctrina y peligrosas en sus resultados prácticos. Y el hecho que hay en tan general aceptación hace doblemente necesario que todos tengan una clara comprensión de lo que las Sagradas Escrituras enseñan sobre este punto. Y aquí viene la definición o el concepto. Adquirir por la gracia de Dios. Vemos otra vez que esto es importantísimo. Un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Es que, hermanos, si quitamos la ley de la ecuación de la salvación, no podemos ser santos, porque santificarnos implica contemplar algo para ser transformados. Y en la ley está su carácter. Y ahí nos muestra nuestra pecaminosidad. Y solamente una persona pecadora puede clamar por su Salvador. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo. O sea, así como la justificación es por la fe, la santificación es exactamente igual, es por fe. Veamos los tres elementos juntos. Están totalmente interrelacionados, porque la palabra para santo es agios. Es una palabra griega que significa apartado para un uso. O sea, en todo eso vamos a ver algo que es común.
En todo, todo es combustible. Sí, las lámparas que tienen fuego, el incienso que tiene el humo, y la mesa de los panes es para consumir esos panes y tomar ese vino, porque al consumirlos tenemos energía. Entonces vemos que todo ese combustible es para ser usado. Así nosotros fuimos diseñados para ser usados. El que quiera guardar su vida la perderá, y el que la usa, el que la acaba en la obra, la hallará, porque para eso fuimos diseñados, para ser usados por Dios. Pero hay otra palabra en el Antiguo Testamento, allí se llama Kodesh, que significa único en su género. Esto nos tiene que dar una gran lección. Dios es santo, santo, santo. Nosotros somos santos porque Él es santo, pero nunca nos compararemos con Dios. Esto quiere decir, Él es único en su género. Jamás voy a llegar a ser como Él. Por más que me esfuerce, por mucho que venza el pecado, eso nunca será así. Y siempre lo ilustro con esto. Considere que usted es un avioncito de papel. Y Dios, poniendo una comparación, por supuesto, es un Boeing 747, un enorme avión tan sofisticado, con todos sus aparatos, con todo lo que tiene. Pero esta diferencia, multipliquémosla por miles de millones de veces. Esto es Dios. Y usted sigue siendo el avioncito de papel. Jamás llegará a ser Dios. Esa es la gran mentira de Satanás. Si somos santos es porque Él es santo, no por una cualidad intrínseca nuestra, sino porque Él todos los días nos provee de su justicia para hacernos santos, mientras estamos siendo usados, no para otro objeto. Entonces vemos aquí que un santo tiene tres cualidades. Estudia la palabra de Dios, se alimenta de ella. Eso es su alimento más importante. Ora. Sí, hermanos, porque la oración es parte de su vida, porque así como el aire es tan esencial, la oración es tan esencial para él. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. Y también testifica. Es que la testificación es para lo cual hemos sido llamados al final. Por eso una de las parábolas de preparación para este tiempo es la parábola de las 10 vírgenes. Ambas tenían aceite. Sí, pero las vírgenes insensatas tenían solo el necesario para iluminar su propio camino. Pero las vírgenes son llamadas no para eso, son para iluminar el camino de la comitiva nupcial. Por eso fueron invitadas. Entonces, las vírgenes sensatas, las sabias, ellas tenían una porción adicional, aparte de iluminar su camino, iluminaban el camino de los demás. Y por eso Dios va a derramar una porción de su Espíritu Santo sin medida. Él mismo vendrá a terminar la obra con su Espíritu. Y eso nos llenará a nosotros. Y eso hará que la gloria de Dios sea vista en el mundo, gracias al derramamiento de la lluvia tardía. Entonces esto nos lleva a otra lección. Ellos no oran, no estudian, no testifican para salvarse. Lo hace porque la persona que hace esto es salvo. O sea, la salvación ya la resolvimos allá, en los 2 muebles que nos antecedieron. Allí aprendimos cómo uno se salva. Es por sustitución, no es por algo que hagamos. Pero las personas salvas, entonces, como tienen fe, porque es justificación por fe, y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos ya vieron su patria, ya vieron su nombre allá en el cielo, ya vieron una multitud y saben que ellos están allí y tienen fe que todas sus necesidades están satisfechas. Ya tienen una mansión, ya tienen una ciudad, ya tienen todo resuelto. Ahora no les preocupa su salvación, les preocupa otra cosa. Pero esto no lo podemos entender a menos que vayamos a lo más importante. Como dijimos, es importante el Señor del santuario para que esta verdad pueda ser entendida. No solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debía servir de figura y sombra de las cosas celestiales. Aprendimos que las mismas lecciones el Señor del santuario nos las enseña a nosotros, las mismas que hay en
lo que podemos aprender del edificio. Pero esto es lo esencial. En el lugar de la santificación está el corazón del sacerdote. ¿Qué hay en ese corazón? Porque sin esto no tendría sentido lo que vamos a aprender hoy. Éxodo 28-29 dice, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y entonces vemos aquí y aprendemos algo, que lo más importante para nosotros, los que hemos sido salvados y rescatados del pecado, son las personas a las que aún les falta conocer. No son los planes, no son las estrategias, no los métodos, no las cosas, no privilegios, no la iglesia, no los líderes. No nos interesa tener un puesto de liderazgo, nos interesa tener un puesto de servicio. Porque si algún día Dios nos da algún puesto de liderazgo, es porque somos los mayores servidores, porque estamos en la escala más baja del servicio. Porque entonces, mientras más Dios nos permite tener unas responsabilidades para ser servidores hasta lo último, como hizo Jesús, como Él nos enseñó, no para servirnos a nosotros, sino para atender las necesidades de las personas. Ahora sí podemos entender esto. Un santo tiene 3 cualidades. Estudia, pero estudia para compartir, no para engordar, no para saber más, no para satisfacer su curiosidad. Es que usted estudia hoy esto porque sabe que al terminar usted estará enviando lo que aprendió a sus amigos, a quien usted tenga de contacto. No se quedará con eso. Y entonces cuando lo haga, Dios le dará más. Ora, sí, pero ora por otros. Aún puede orar por sí mismo, por supuesto, pero su prioridad son los demás. Y mientras usted ora por otros, esa bendición que sale para ellos pasa por usted. Y esas cosas que usted pide para ellos vendrán a su vida también. Y testifica. Le testifica a otros del amor de Dios. Porque no tiene usted otro tema de conversación. Porque ha experimentado la salvación. Y es un fuego que tiene dentro, que no lo deja estar en paz. Es el fuego del Espíritu que arde en su vida ahora. Y entonces no lo hace para salvarse. Ahora lo hace para salvar a otros. Y esta es la lección más importante. Porque el incienso nos enseña la lección que hoy tiene que quedar grabada por medio del Espíritu Santo. Porque el incienso no se quedaba allí, subía, ascendía. Y esa conexión del incienso es con el cielo. Por eso dijimos que es la cosa más importante, por sus múltiples funciones. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado, ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada. Y a menos que el intercesor, que está a la diestra de Dios, presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales, que somos nosotros, por supuesto, los que somos templo de Dios, debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recogen ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios, plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas
benignas. Ya les voy a tomar un ejemplo más antes de concluir. Imaginémonos que es Anita, por poner un nombre, aunque Dios sabe que hay muchas Anitas, pero le está pensando en alguien ahorita. Anita ora, y la oración de Anita sube, pero cuando pasa por los canales contaminados de su mente, porque no sabemos orar como conviene, el Espíritu Santo con gemidos indecibles interviene en esa oración para que suba, para que ella confíe. Y entonces cuando llega arriba, Cristo añade sus méritos, toma la oración como algo personal, porque usted oró en el nombre de Jesús. Entonces Jesús se presenta ante el Padre y usted queda escondido en Cristo, ya no aparece más. Ahora Jesús le pide al Padre para él, no para usted. La pregunta es, ¿le podrá negar algo el Padre a Jesús cuando Él es heredero de todas las cosas? No, mi amigo, no le va a negar nada, porque usted oró por medio de su intercesor. Entonces, el Padre le da lo que Jesús pide, y entonces Jesús se lo devuelve a usted. Así es, Anita, que así es como nosotros obtenemos respuestas benignas cuando nos escondemos en Cristo, cuando lo usamos como intercesor, como único mediador. Y todos tenemos el privilegio como sacerdotes de hacer esto, sin intermediarios, sin agentes humanos, solamente por fe. Así que seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vemos que esto también es esencial en el plan de salvación, porque santidad es conformidad con la ley. Así es de que ya veremos más adelante la función de la ley cuando entremos en el lugar santísimo para completar el cuadro completo. Pero por ahora, hermanos, démosle gracias a Dios porque lo que antes era imposible para nosotros, ser santos, ahora está hecho una realidad por la intercesión de Cristo. Gracias a su mediación, somos santos porque Él es santo. Podemos obtener respuestas a nuestras oraciones porque Él intercede. No es nuestra intercesión, es la de Él ante el Padre. Y por eso, hermanos, hoy tenga la plena certeza que todo lo que pida en el nombre de Jesús se le dará. La gracia, que es lo que el concepto que vimos repetido allí, bien comprendida, es más que un don inmerecido. Es el poder de Dios para hacer lo que nos pide. Si la entendemos, tendremos en nuestra vida todo el poder de Dios para vencer. Dios nos ayudará a comprender la fuente de ese poder con el tema, el santuario y la gracia. Mañana será explicado para la honra y la gloria de Dios. Les esperamos, hermanos, que Dios pueda darles hoy un bendecido día y que ustedes puedan tener el privilegio de orar con la certeza de que serán escuchados. Bendiciones.